Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Esla Turkoglu rompe el silencio y habla por primera vez sin filtro sobre Halil İbrahim Ceylan. Sus palabras han dejado a todos con el corazón encogido. KRLDM ama a la Sevillorum, es decir, me dolí, pero todavía lo amo. ¿Es una confesión de amor tardía? ¿O el inicio de una reconciliación que nadie esperaba? Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para un programa de televisión muy conocido en Turquía. Esla, vestida con un elegante conjunto blanco y con una serenidad poco habitual, aceptó responder preguntas que durante mucho tiempo había evitado. Cuando el periodista le preguntó directamente por Halil İbrahim Ceylan, el ambiente en el estudio cambió por completo. Esla respiró profundamente, miró a la cámara y dijo con voz temblorosa, no quiero esconder más lo que siento. Sí, me dolieron muchas cosas, hubo palabras que nunca debieron decirse, pero también hubo momentos que marcaron mi vida. KRLDM ama a la Sevillorum. El silencio en el estudio fue total. Los productores detuvieron por un momento la grabación, pero Esla insistió en continuar. Quería dejar claro que no se trataba de un ataque ni de una estrategia mediática. No hablo desde el rencor, hablo desde la paz que siento ahora. A veces uno se aleja para sanar, no para olvidar, añadió. Su sinceridad conmovió incluso al presentador, que apenas logró mantener la compostura. En paralelo, los fanáticos de ambos actores llenaron las redes sociales de mensajes emotivos. Las etiquetas almohadilla Esla habla y almohadilla Halil la verdad se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Muchos recordaron los intensos momentos que compartieron durante las grabaciones de la serie que los unió, mientras otros pedían respeto por el proceso emocional de ambos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Halil. Pocas horas después de la emisión, el actor publicó una historia en Instagram con una frase que encendió aún más los rumores, algunas verdades llegan tarde, pero siempre llegan. Esa breve oración bastó para que los seguidores comenzaran a especular sobre un posible reencuentro. Un amigo cercano a Halil, consultado por la prensa, aseguró que el actor quedó profundamente conmovido por las palabras de Esla. ¿La conoce bien? Sabe que si ella dijo eso, lo siente de verdad. Halil está procesando todo, afirmó la fuente. Según testigos, Halil fue visto esa misma noche en un pequeño restaurante en el barrio de Beşiktaş, cenando solo y mirando su teléfono. Algunos aseguran que revisaba repetidamente la entrevista de Esla. En cierto momento, un cliente lo escuchó murmurar, ojalá hubiera tenido el valor de hablar antes. Esa frase, aunque no confirmada oficialmente, circula ya entre los medios turcos como una muestra del remordimiento que podría sentir. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, Esla compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, una rosa marchita sobre un piano, acompañada del texto, algunas melodías nunca mueren. Los fans inmediatamente interpretaron la imagen como una respuesta a la historia de Halil. Entre los comentarios se leía, esto es amor puro, vuelvan, se pertenecen, y también el corazón no miente. Esa publicación desató una verdadera tormenta mediática. Los medios turcos y las páginas de fans comenzaron a analizar cada detalle de la foto, el tipo de rosa, el reflejo del piano, la hora exacta de la publicación. Todo parecía tener un significado oculto. Esa rosa representa lo que aún queda entre ellos, comentó un seguidor en Twitter. Es su manera de decirle que la música de su historia no ha terminado, escribió otro. Mientras tanto, en los foros de televisión, los rumores sobre un reencuentro comenzaron a cobrar fuerza. Algunos afirmaban que los representantes de ambos actores habrían mantenido reuniones secretas para discutir la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Una fuente del canal donde ambos se hicieron famosos declaró bajo anonimato, hay interés por parte de los productores. Saben que Esla y Halil juntos son una combinación mágica. Su química es innegable, y después de estas declaraciones, el público los quiere ver otra vez. Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando Halil rompió su silencio en una entrevista improvisada a la salida de un teatro. Visiblemente nervioso, respondió a los periodistas con una sonrisa triste. A veces las palabras duelen, pero también curan, dijo. Escuchar lo que dijo Esla fue inesperado, pero hermoso.
Ante la insistencia de los reporteros sobre si planeaba comunicarse con ella, respondió con evasivas, aunque su mirada lo dijo todo. El tiempo dirá. A veces, cuando el corazón habla, uno solo debe escucharlo. Las redes sociales explotaron una vez más. La frase "cuando el corazón habla" se volvió viral en cuestión de minutos. Miles de usuarios comenzaron a subir ediciones con clips de la pareja, canciones románticas y frases superpuestas. Algunos fanáticos incluso recrearon escenas de su serie más recordada, mezclando la realidad con la ficción, en un intento de revivir lo que alguna vez fue la historia de amor más intensa de la televisión turca. Esla, por su parte, no tardó en reaccionar. Durante una sesión de fotos para una revista, fue abordada por los periodistas. Sonrió con elegancia y dijo: "No me arrepiento de haber hablado. Guardar silencio también duele. A veces uno debe cerrar el ciclo con sinceridad". Cuando le preguntaron si su frase "todavía lo amo" era una puerta abierta al pasado, su respuesta fue tan ambigua como poética. El amor no siempre termina, a veces solo cambia de forma. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación indirecta de que los sentimientos aún están vivos. De hecho, varios programas de espectáculos analizaron la entrevista fotograma a fotograma, destacando el brillo en los ojos de Esla y la emoción en su voz. No es la Esla fría y distante de otras veces. Es alguien que ha hecho las paces con su historia, comentaron los panelistas. Esa misma noche, algo sucedió que dejó a todos sin aliento. Un periodista publicó una fotografía tomada en el aeropuerto de Estambul, Halil e Esla caminando en direcciones opuestas, pero cruzando miradas por un segundo. La imagen se volvió viral en cuestión de horas. Algunos aseguraron que fue solo una coincidencia, otros, que él había ido allí sabiendo que ella regresaba de un viaje. En cualquier caso, ese instante congelado en una fotografía bastó para reavivar la esperanza de millones de fans. En los comentarios, abundaban los mensajes llenos de emoción: "El destino los volvió a juntar, mírenlos, todavía hay fuego en esas miradas, esto no puede ser casualidad". Los hashtags #Destiny Reunión y #Isla Forever escalaron rápidamente al primer lugar de las tendencias en Turquía y varios países latinoamericanos. Según una fuente cercana al entorno de Esla, después de ese encuentro, ambos habrían intercambiado mensajes. Nada confirmado oficialmente, pero las especulaciones son cada vez más fuertes. No sé si fue un mensaje largo o solo una frase, pero ella sonrió después de leerlo, aseguró el informante. Desde entonces, tanto Halil como Esla han mantenido silencio en redes, lo que solo ha aumentado la intriga. Los seguidores revisan cada movimiento, cada me gusta, cada detalle que pueda dar una pista. Un simple corazón en una publicación de piano bastó para desatar otra ola de teorías. Lo cierto es que, detrás de toda la expectación, hay una historia humana, dos personas que compartieron momentos intensos, que se hirieron y que, a pesar de todo, parecen seguir conectadas por un hilo invisible. Como dijo uno de los comentaristas en televisión, esto ya no es solo una historia de amor de ficción. Es una lección sobre lo que significa amar, perder y, tal vez, volver a empezar. Y así, mientras los fans esperan una declaración conjunta o una nueva aparición pública, el silencio entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se ha convertido en el lenguaje más poderoso. Porque a veces, cuando sobran las palabras, el corazón habla en susurros que solo quien amó de verdad puede entender. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Esla y Halil merecen una segunda oportunidad? Cuéntenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like para que sigamos trayéndoles las historias más emocionantes del mundo de las estrellas turcas. Hasta la próxima.